Tenemos libro del Éxodo, capítulo número 3. Vamos a dar lectura del verso número 1 al versículo número 4. ¿Sí? Verso 1 al verso número 4. Hoy vamos a predicar por el tema cuando Dios está llamando. Amén. Cuando Dios está llamando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2, léalo por favor. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, por esos favores que usted nos concede día a día, Señor amado, no solamente porque nos das el privilegio de podernos congregar, sino que de la misma forma, oh Dios, ministras nuestras vidas con esta su palabra. Señor amado, cada día hablas a nuestras necesidades, escuchas, oh Dios amado, nuestras angustias y nos libras de ellas. Que en esta noche su pueblo, sus hijos, algún amigo o amiga invitada, Señor amado, pueda también percibir tu presencia y reconocer, oh Dios, que hay allá afuera, en el mundo, alguien que se preocupa por ellos. Mi Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Toma, mi Dios, Padre, nuestros pensamientos, toma todo lo que pueda estorbar, pueda impedir que yo me concentre en tu palabra, para que todo, Padre, pueda quedar expuesto a tus pies. Señor, que esta palabra se haga viva, real y eficaz en mi corazón y en mi vida y en la vida de tu pueblo. Dios, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en el capítulo número 3, recordemos sí, que los primeros versículos, de hecho los primeros 3 versículos y sobre todo fueron motivos de enseñanza del sábado pasado. Hoy vamos a concentrarnos obviamente del verso 4 en adelante. El tema de esta noche es tal cual como le anuncié, cuando Dios está llamando. Algo importante, mi amado, que debemos de siempre considerar es que cuando Dios llama, Dios es muy, pero muy paciente. Cosa contraria posiblemente a lo que nosotros como seres humanos no destacamos en dichas virtudes. Si algo el hombre lo es en la tierra es ser impaciente. Sí, mi padre lo tomó como referencia, es un hombre sumamente impaciente. Él no puede estar haciendo una fila en ningún lado, llámese en un banco, en un consultorio o en cualquier otro lugar donde se demande hacer cola. Sí, él no tiene paciencia, él es un hombre muy desesperado y él es de aquellos que cuando llega quiere ser atendido de inmediato. Sí, entiendo que así como él hay muchos que de pronto podríamos manifestar tal disposición de ser los primeros en ser atendidos y que el resto espere. Mi amado, Dios por lo contrario es un ser sumamente paciente. Tanta paciencia tuvo Dios para con Moisés que él mismo se puso en su reloj a esperarlo 40 años. Amén. Quiero que vaya viendo ese asunto como premisa dentro de para poder despegar en este tema. Dios es sumamente paciente, mi amado hermano. Dios mismo se sujeta a su paciencia y espera casi 80 años para poder llamar a Moisés. No lo sé, ¿cuánto esperaría usted? Si hubiese usted estado en el calzado
del Señor, y aparte de aquello, teniendo como también como suma urgencia tratar la aflicción del pueblo. ¿Cuánto tiempo esperaría o hubiese esperado usted, si acaso fuese Dios, para poder atender la necesidad de toda una nación que estaba siendo sometida en esclavitud en Egipto? 80 años Dios lo esperó. Cosa, a la verdad, un poco incomprensible para nuestro entender, pero para el plan de Dios era el tiempo perfecto para poder llamar a Moisés. En ese sentido, mi querido hermano, deberíamos de nosotros considerar que cuando Dios nos llama, ojo, cuando Dios nos está llamando, debemos nosotros ser también pacientes para esperar su llamado. Hay muchos textos en la Biblia que hacen referencia a esto. El salmista decía: pacientemente esperé, sí, esperé a Jehová, y él obviamente lo escucharía, él lo libraría. Sí, eso está allá en el Salmo 40, versículo 1, lo leo, dice allí, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó dice allí, mi clamor. Sí, Salmo 40, verso 1. También, mi querido hermano, aún en el Nuevo Testamento, en cuanto a la paciencia de Dios para con nosotros, también dice la Biblia que Él es paciente para con todos nosotros, por no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso está allá en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mis amados, Dios es paciente. ¿Lo eres tú? Es algo importante que debes de contemplar en tu vida cuando Dios te llama. Cuando Dios desea que tú hagas algo, debes saber esperar, sí, su llamado. De lo contrario, tu desesperación podría malograr el propósito de Dios, el cual Él lo tiene cronológicamente y cronometrizado, sí, el tiempo idóneo para usarte. Por otro lado, cuando vamos al capítulo número 3, verso número 4, vamos a ir desarrollando este precioso tema de esta noche. Dice el Señor: viendo Jehová que él iba a ver, dice aquí, versículo número 4 estamos, ¿verdad? Cuando él iba a ver, lo llamó Dios, dice la Escritura, de la zarza, en medio de la zarza, y le llamó repitiendo su nombre: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahora, aquí obviamente hay que detenernos por obligatoriedad y ver el trasfondo de todo esto. ¿Qué contiene todo este versículo bíblico? Porque esto forma parte del llamado de Dios para el hombre. Sí, en este caso, para el que el Señor ha designado que haga a su, diríamos así, al designio divino, haga, sí, una debida comisión para poderle en ese sentido encargar. Dice en el verso 4: viendo Jehová que él iba a ver. Mi querido hermano, no sé cómo tú te acerques a Dios, pero si solamente es por curiosidad, por probar, por simplemente experimentar y luego retirarte, déjame decirte que así Dios no te tomará en serio. Dios no trabaja con los observadores, sino con los hacedores de su palabra. Amén. Dios no trabaja con mi amado hermano, con los curiosos, sino con quienes realmente sienten de parte del Señor, sí, hacerlo con todo su corazón. Mucha gente le gusta experimentar, sí, y esto se lo ve aún dentro del servicio de Dios. A nosotros, por lo menos como líderes, como liderazgo, tanto en jóvenes, adolescentes, adultos y hasta ancianos, sí, ellos les gusta muchas veces intentar o querer probar ciertas cosas en las áreas espirituales, y al poco tiempo, luego de que la han probado, luego de que la han curioseado, dicen: no, ¿sabe qué? Lo he pensado mejor, pero esto no es para mí. No, está bien, yo sé que lo hice por un tiempo, pero ya no. Mi amado hermano, Dios no desea, ¿verdad?, curiosos para que Él pueda usar. Dios busca, de hecho, gente que quiera comprometerse con su llamado. Si no hay el compromiso de por medio, mi amado hermano, Dios no nos va a tomar en serio. Y esto es algo que de pronto lo humanizo un poco para poderlo entender a carta cabal. Si alguien te ve a ti como que quieres y no quieres, no te van a tomar en serio, obviamente, en tu rol, en tu desempeño que dices que quieres hacer. Si alguien te propone algo y te ve dudoso, te aseguro, mi querido hermano, que no va a depositar más allá de lo que por tu falta de compromiso te pueda dar.
Te lo aseguro, no te va a compenetrar dentro del plan que Él desea. ¿Por qué? Porque no te ve a ti con la seguridad y sobre todo con el compromiso. Mira, cuando nosotros nos sentamos en el liderazgo de pronto a hacer ciertos cambios, porque a veces es meritorio, mi amado, siempre ante todo estimamos un juicio de valores. Sí, eso lo hacemos nosotros. Primeramente, si damos las opciones de los nombres de aquellos hermanos y hermanas del cual sabemos que nos pueden contribuir. Y luego de eso, si barajamos justamente su compromiso y su fidelidad. Y cuando nosotros estimamos de que si se le llegase a dar a tal o a cual persona, tal o cual tarea, mi amado, inmediatamente ponemos ese juicio de valores y decimos, sí, pero el hermano tales días no suele venir. Así que esos días no los pongamos, porque puede ser que no se presente y tengamos en el último momento que llenar ese vacío tomando a alguien más. Entonces, siempre establecemos este tipo de principios para poder inclusive usar en actividades a veces sencillas dentro de la iglesia. Mira, no me quejo, pero sí es necesario notar y considerar. Hay mucha gente que aparece en el calendario de la dirección del culto. Mucha gente aparece allí. Pero yo le aseguro que más de uno no tuvo digamos así, no tuvo la voluntad, no digo voluntad, no tuvo la curiosidad de acercarse y decir, ¿será que me pusieron a mí? Y lo ven allí. U otros que inclusive se les da un papelito, ¿verdad? Ese es el orden que nosotros tenemos aquí cuando se hacen las direcciones para culto. Se les da un papelito y les dicen, mire, hermana, tal día le toca, o hermano, tal día le toca oración o le toca dirección de culto. Y aún así, teniendo el papelito en la mano, no vienen el día que les toca. Entonces, eso obviamente a uno le deja un sinsabor de boca. Y le dicen al hermano, ¿lo ponemos para el otro mes o no lo ponemos? Y vemos, no, si el hermano ha estado en muchas reiteradas oportunidades, faltando a esa pequeña responsabilidad eclesial, nosotros decimos, no lo ponemos, porque a la verdad parece ser que o no le interesa o no lo valora. Sí, mi amado, eso a la verdad, Dios también lo contempla cuando Él llama a alguien a servirle. Si tú no tienes un grado de importancia, en lo poco o en lo mucho que se te podría llegar a delegar, mi amado, Dios de seguro, también creo yo que de la misma forma, Él podría desestimar a más de uno que quiere hacer, pero que ante su falta de interés en lo que ya viene haciendo, Dios dice, pero ¿cómo es posible? De ahí viene la expresión del pasaje bíblico que dice, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si no le eres fiel aún en una dirección de un culto que te toca, o de pronto de coger un micrófono y orar con pasión, orar entregando tu corazón, porque hasta en eso, mi amado hermano, hasta en eso uno debe de ser en ese sentido, diríamos, entregado a la responsabilidad. A alguien le puede tocar orar, sí, pero no es lo mismo orar y orar. Es decir, no es lo mismo orar por orar, o orar con pasión por la diríamos así, el gran privilegio y el gran desafío que Dios me ha puesto por delante. Amado, si algo debemos nosotros de destacar es cuando el Señor nos pone a hacer tal o cual tarea en la iglesia y hacerlo con pasión, hacerlo con todo el corazón. Eso define muchas cosas. No es lo mismo cantar y cantar. De hecho, usted nota cuando se canta de manera desganada, ¿o no? ¿Sí o no? Sea honesto en el corazón. Claro que sí. No lo mire, Alejandro. Mire, estamos acá conmigo. Usted lo nota. Usted nota cuando se predica atinada o desatinadamente, con pasión y sin pasión. Usted nota eso, percibe eso. Amén. Así como una maestra percibe cuando la tarea fue hecha con excelencia y cuando fue hecha a la mala gana. Eso se nota, mi amado hermano. Sí, de la misma forma, mi querido hermano, Moisés se va a acercar hacia esa zarza por pura curiosidad. Sí, y de hecho, mucha gente se quiere acercar a Dios solo por pura curiosidad, como para poder tener la experiencia y luego de experimentarla decir, ya experimenté, y volver a alejarse sin compromiso alguno. Mi amado, cuando eso ocurre, Dios pone una pauta y la Biblia lo primero que hace es que cuando Él se acerca supuestamente a ver, como lo decía los versículos, el versículo número 4, dice, lo llamó Dios de en medio
de la zarza. Ahora, Dios estaba en medio de la zarza, obviamente, de esa zarza que estaba de alguna manera, sí, emitiendo, ¿qué cosa? Un fuego que sí, permanecía allí, pero que no se extinguía. Y lo más curioso era que la zarza, sí, durante todo ese tiempo nunca se, digamos así, nunca se extinguió, nunca se consumió. Se mantuvo, las hojas se mantenían iguales como antes. Sus ramas no estaban resquebradizas, ni humo siquiera había por parte de la, digamos, de la combustión. Ella estaba intacta, y eso fue lo que le llamó la atención. ¿A quién? A Moisés. Mucha gente, mi amado hermano, mira así a veces el servicio de un ministerio en la iglesia. Ven muchas veces como una gran visión, decir, wow, qué gran privilegio, qué honra, qué glorioso que se ve eso. Yo quiero ir a ver. Y Dios, mi amado hermano, a la verdad, si uno viene con esa intención, Dios te detendrá. Dios te llamará la atención y te llamará por nombre, te dirá de manera muy personal, te dirá, mi amado hermano, sí, lo que tú eres para Él. Y tú, mi amado, eres alguien que Él reconoce. Y eso es lo primero que yo quiero considerar dentro de ese gran llamado que le hace Dios. Dios lo reconoce a Moisés por nombre. Por nombre. Esto es importantísimo, mi querido hermano. Cuando Dios te llama, lo hace por tu nombre. Por lo que tú eres. Y al repetir su nombre, mi amado, es para que no haya en quien has sido llamado, no haya confusión ni duda alguna. Porque por allí podría decir a alguien, como que escuché mi nombre, pero creo que no soy yo. Dios se asegura de hacerlo en dos oportunidades para despejar en el corazón de Moisés cualquier tipo de pronto de duda en cuanto a su llamado. Dios le dice a él, Moisés, y luego le dirá, Moisés, como para decir, no soy yo. Una, que no había nadie más. Pero me encanta porque Dios personaliza su llamado. Mi amado, y no había, ojo, no había necesidad de ni siquiera nombrarlo. Porque tú debes de entender que Moisés está allí, él solo, y a lo mucho a su alrededor, ¿qué cosa? Un gran redil ¿de qué? De puras ovejas. No hay más en ese entorno. Está solo él. Lo mismo Dios hizo con Samuel. Idéntico. Él repetiría su nombre vez tras vez. Claro, siendo él un muchacho e inexperto, él necesitó ayuda, pero el llamado lo terminó recibiendo personalmente. Mi querido hermano, Dios le dará a Moisés la pauta, primeramente de llamar su atención y de hacerlo, insisto, de manera personal. Versículo 4 dice la escritura, y lo llamó diciéndole, Moisés, Moisés. Y él obviamente frente a este llamado, sí, mi amado, directamente le dice al Señor, heme aquí. En la Nueva Versión Internacional, usted sabe que a mí me gusta siempre cotejar versículos y versículos entre las versiones. En el verso 4 dirá en la NBI lo siguiente: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza diciéndole, Moisés, Moisés, y él le responderá. Esto fue lo que me llamó un poquito más la atención. Dice aquí me tienes, le dijo él. Aquí me tienes. Es que cuando el llamado es personalizado, llamado, tú, si diremos que de manera involuntaria si atribuyes de que la situación es algo, diríamos, como una comisión personal, es algo muy tuyo. No es lo mismo decirle a unos cuantos, limpien la iglesia, que decirle a uno solo, quiero que tú la limpies porque tú sabes limpiar. Esa persona se esmerará, le cuento. Esa persona dirá, es verdad, sí, así me han dicho, pero gracias, lo voy a hacer. Y lo hará, sí, con excelencia. Lo hará a carta cabal. No es lo mismo, mi amado hermano, insisto, cuando usted tira un llamado así al azar. Por eso es que mucha gente, al no recibirlo de manera personal, mucha gente, no sé si desvaloriza, pero sí disminuye en gran medida, sí, la invitación que Dios te hace. Hay muchos cultos, han habido muchos cultos con muchas ministraciones donde Dios ha hecho
algo especial en tu vida, donde te ha dado un llamado especial a tu vida. Pero como fue en un culto abierto y muchos recibieron el mismo llamado de pronto de diversas formas, mucha gente dirá, pero sí, el Señor en ese día hizo una invitación, pero yo creo que más fue para el otro hermano que para mí. Sí, es verdad, el Señor me tocó, sentí algo, pero no sé, me hubiera gustado que lo haga él y yo solo. Mi amado, tú y yo entendemos por la Biblia que Dios sabe cómo llamar a cada uno de sus hijos. A veces lo hace personal, a veces lo hace en bandada, así que lo quiero ver de esa forma. A veces lo hace de manera muy especial, a veces de una forma muy genérica. Pero no importa cómo Dios te llama, lo importante es que Él ha depositado su mirada en ti y tú deberías de sentirte, mi amado, privilegiado, porque el gran Dios de todo el universo ha puesto su mirada en ti. Eso es sumamente especial. Mi amado, a partir de aquello, entonces Moisés necesita una terapia de shock, como se suele a veces denominar, ¿sí? En ciertas, de pronto, en ciertas áreas de impacto cuando se quiere marcar la vida de alguien. Y allí, mi querido hermano, lo primero que Moisés recibirá como instrucción inmediata, versículo número 5, ¿sí? Dice el Señor, y dijo, ¿lo tiene? Verso 5, no te acerques. ¿Lo tiene? No te acerques, le dice, como primera pauta. Ahora, es algo paradójico, que Dios te llame y la primera parte, la primera expresión de sus labios, más allá de decir tu nombre, porque tiene el trato personal contigo, es que Él te diga a continuación, no te acerques. Tú dirás, a ver, Señor, ¿cómo es la cosa? Me estás llamando y me dices que no vaya a ti. ¿Verdad que se podría considerar algo como un poquito, sí, que le falta elocuencia en el asunto? Pero Señor, ¿cómo es? Tú me estás llamando y me dices ahora en este momento que no me acerque a ti. Claro, el contexto aclara la situación. Porque cuando uno va a la Escritura, uno entiende que Dios no quería que se acerque de la forma, diríamos así, tradicional, que mucha gente quiere acercarse a Dios. ¿Y cuál es la forma tradicional de acercarse de manera general de la gente? ¿Cuál es la forma? Usted lo sabe. Sin compromisos. Sin compromisos. Esa es la forma tradicional en que la gente se quiere acercar a Dios. Usted escucha de esas expresiones día a día, a cada momento. Sí, a mí me encanta oír la palabra, pero hasta ahí, me gusta solamente, me gusta, me atrae, sí, me agrada cuando se habla de Dios, pero hasta allí. Mi amado, Moisés recibe de primer plano una palabra que lo, diríamos así, que lo detiene. Dice el versículo 5, no te acerques. Ahora, ¿cuál era la condicionante por el contexto? Hasta que no se quite sus calzados. Ahora, esto tiene una preciosa interpretación. De hecho, en la cultura oriental y asiática, mi amado, hay una costumbre que usted y yo no la tenemos en esta parte del mundo, en la región occidental. Hoy por hoy hay unos hogares que lo están comenzando a practicar, pero por obligación. Sí, porque no les queda de otra por los temores. ¿Qué cosa es? Quitarse los zapatos antes de entrar al hogar. Pero en culturas, digamos así, de otras partes del mundo, esta práctica, mi amado, ha estado por milenios con ellos. Ahora, es menester que yo le dé el siguiente comentario. Lo voy a leer, de hecho. Puesto que los zapatos, dice un comentarista bíblico, puesto que los zapatos, tales como los conocemos hoy en día, sí, que difieren enormemente de los atuendos de aquella época, que eran sandalias, sí, no eran usados, ojo, los zapatos no eran usados ni por los egipcios, ni por los habitantes del desierto en la región oriental, sí, cada vez que se introducía un miembro de la familia a casa o al templo de algún dios o de alguna divinidad. Esto sí es de llamar la atención.
Cuando alguien se sacaba los zapatos, solo lo era por dos causas. Para poder entrar o ingresar a una casa o para poder ingresar a un templo. Eran las únicas causas por las que alguien, de acuerdo a la cultura y a la práctica de la época, alguien se podía quitar los zapatos. ¿Sí? Como cultura propiamente de manifestar respeto hacia, en este caso, hacia el lugar donde sí lo recibían. Era evidente de que donde él se encontraba no había una casa. Era evidente. Él está en medio de un desierto, a las faldas de un monte, el monte Oreb o el monte de Dios. Y allí, mi querido hermano, sí, está una zarza encendida y una voz que inexplicablemente está haciéndole una invitación, llamándolo por su nombre. Y él, obviamente, por lógica, descarta que él no va a ingresar a una casa. ¿Qué es lo segundo, entonces? Que él se encuentra frente a una divinidad. Aún no lo sabe, no sabe de quién se trata, pero quien se lo pide, quien se lo exige, mi amado hermano, luego sabrá que es el Dios de su descendencia. Mi amado, si te acercas a Dios, asegúrate quitarte el calzado de tus pies. Y no me refiero a los zapatos. Me refiero, mi amado, a la correcta postura de cómo debe de estar el hombre frente al llamado que te hace el Dios de toda la creación. Y eso es, en pocas palabras, en un estado supremo de humillación. No pienses que cuando Dios te hace una invitación personal es porque eres el más destacado de toda la iglesia. No pienses que eres el más talentoso y el más virtuoso. Mi amado, cuando Dios escoge a alguien, la Biblia lo dice que lo haces por pura misericordia, por gracia, como la salvación. Por gracia sois salvos. Y esto no es don de ustedes, sino de Dios. Amén. Es don de Dios. Dios le dice a este hombre, quítate, si vas a entrar aquí, debes de quitarte el calzado de tus pies. Y él, mi amado hermano, él anduvo, obviamente, en sus años de oro, por así decirlo, anduvo, mi amado hermano, de templo en templo, hablando de allá en Egipto. Recuerde que Egipto era un país politeísta, es decir, un país que manifestaba la adoración a muchos dioses. Mi amado, el cocodrilo era tenido como Dios. El río Nilo era tenido como Dios. El sol, mi amado, era tenido como Dios. El halcón o el águila eran tenidos como Dios, entre muchos otros. Mis amados hermanos, él entiende que quien lo llama está atribuyéndose divinidad. ¿Me entiende? Quien lo está llamando a Moisés le está diciendo, quítate el calzado de tus pies. Y él internamente dirá, wow, ¿qué? Es un Dios el que me llama. Mi amado hermano, más allá de aquello, recordará usted también que él tuvo una crianza en sus primeros 12 años de vida con su madre o a los pies de la madre llamada. ¿Cómo? Jocabed, no se olvide. Y su padre se llamaba Anrán. Mi amado, esa base, sí, de alguna manera despertó en él, sí, la doctrina. Dice en el versículo número 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra, dice allí, ¿qué cosa? Tierra santa es. Ahora, ¿qué hace santo un lugar? Me recuerdo las palabras de Jesús en los evangelios cuando él dice, cuando alguien jura por el altar, o por la ofrenda, perdón, del altar, ¿lo hace en función de qué? De que aquello que ha puesto como objeto de juramento es algo que es consagrado como santo. Y Jesús le dice, qué hipócritas que son.
¿qué santifica la ofrenda? ¿La ofrenda como tal o donde la ofrenda ha sido depositada? Y Jesús le dice, es el lugar donde está lo que santifica lo que se ofrece. Mucha gente, de acuerdo a la tradición, mi amado, santificaba, diríamos así, las menudencias, olvidándose en efecto de quién era el que santificaba las menudencias. Mucha gente, mi amado hermano, así que digamos que malentiende, ¿sí?, a Dios en el sentido propiamente diríamos, del culto. Mucha gente tiene este lugar como un lugar sumamente sagrado y respetado. Mi amado, este lugar, si Dios no estuviera aquí, fuese 4 paredes y sillas, nada más. Sin sentido, sin razón de ser. El que santifica este lugar es el que ha prometido diciendo que estaría con nosotros todos los días, sí, hasta el fin del mundo. Que donde estén 2 o 3, yo estaré en medio de ellos. Él santifica este lugar. Mi amado, la tierra no estaba santa. El Dios del cielo que había descendido había hecho santo ese lugar. Hay mucha gente que está buscando lugares santos. Mi amado, tu hogar puede ser un lugar santo. Claro, todo dependerá con qué corazón tú estás en ese hogar. Si tú, mi amado, invocas a Dios en tu hogar, ese lugar se santifica porque has invocado su nombre. ¿Me entiende? Si un día tú invocaste a Dios para que sea tu Salvador y tu Dios, tu cuerpo es santo y debes de cuidarlo como tal. Recuerda que eso se dijo entre semana. No se puede beber de una misma copa ofreciéndolo a Dios y luego ¿a quiénes? A los demonios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él te ha santificado, te ha consagrado para que seas obviamente su servidor. Mi amado, este mismo llamado, y quisiera ver un pasaje paralelo, lo recibiría también el sucesor de Moisés, hablando de Josué. Cuando uno va al capítulo número 5, acompáñame por favor a la escritura. Cuando el Señor, en una manifestación personal de Cristo, en Josué capítulo número 5, verso número 15, dice la palabra del Señor: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Esto fue un acontecimiento previo a la destrucción de las murallas de Jericó. Y le dijo, mira lo que le dice este príncipe, el cual es Cristo a la verdad. Dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué le dice allí ese príncipe? Es santo. Y Josué así lo hizo. Y no solamente hará eso, sino que en ese lugar adorará a ese príncipe. Lo adorará. Mi amado hermano, todo lo que Dios es y todo lo que Dios manifiesta en ti y para ti, debes de tenerlo como algo santo, algo consagrado. No minimices o desvalorices lo que Dios en algún momento te ha dado para que tú lo administres. Puede ser que te desenfoques y puedas de alguna forma minimizar la encomienda que Dios te dio. Pero mi amado hermano, Dios no se equivocó cuando te llamó. Y eso tenlo muy presente. Dios jamás se equivocó cuando te llamó. Que tú le hayas hecho perder el valor al llamado, eso ya es problema de cada individuo. Pero Dios nunca se equivocó cuando te dio una promesa y una palabra diciéndote que tú sí harías tal o cual cosa. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios sí depositó en ti todo lo que esto también conllevaría para que lo logres y lo termines y lo lleves a cabo. Claro, todas las cosas Dios irá proveyéndolas en función de cómo tú en fe te vayas moviendo. ¿Me entiende?
Esto no fue de la noche a la mañana que Moisés haría todo y diríamos así, se manifestaría con tanto poder. Muchas cosas Moisés tuvo que irlas aprendiendo en el andar del servicio del ministerio. Dios, mi amado hermano, lo llamaría con muchas dudas a Moisés, con muchas interrogantes, pero a la larga el poder de Dios sería el que perfeccionaría a este individuo. Recuerda lo que bien dice la palabra, que el poder del Señor se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Amén. Cuando Dios te llama, mi amado, a considerar, está Él determinado a usar un vaso que Él sabe que es frágil. Entendamos esto, por favor. Dios, cuando llama a alguien, sabe que el vaso que está llamando o que quiere usar, sabe que el vaso es frágil. Sabe que ese hombre todavía necesita del temple de aquel que lo ha llamado o lo ha tomado para poderlo usar en su servicio. No pretendas, mi amado, sí, como dicen algunos, mi amado, es que todavía, cuando ya deje el vicio, cuando deje esto, lo otro, entonces ahí sí voy a servir a Dios. Mi amado hermano, obviamente que tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar el pecado, pero no importa cómo vengas a Dios. En el sentido propio del servicio, vas a equivocarte en el andar. Vas a tropezar en el andar, vas a chocarte en el andar. Pero, amado hermano, fiel es el que te ha prometido que te va a usar. Moisés falló enormemente en el servicio a Dios. Y no solo él, sino que todos los que con él estaban y de alguna manera recibirían una responsabilidad, fallaron tremendamente en el servicio hacia el Señor. ¿Qué podríamos decir? Y ya iremos más adelante, pero como que topando por adelantado. ¿Qué podríamos decir del hermano mayor de Moisés? Es decir, ¿de quién? De Aarón. Siendo él mismo, para vergüenza, luego le diría a su hermano de sus enemigos, él fue el que pidió el oro y él fue el que formó el becerro. Y él lo puso por delante y ahí le dijo, Israel, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Tremenda falla. Pero no quedó, por medio de la falla, no quedó excluido del sacerdocio. Dios con todo y eso, mi amado hermano, lo puso como el gran sumo sacerdote por más de 40 años en el desierto. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano y hermana, vemos en el verso 5 que lo primero que hace Dios con Moisés es hacerle reconocer que quien le llama es una divinidad. Le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso número 6. Me encanta, mi amado, cómo Dios dará su carta de presentación. Le dice, verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y dirá, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, el Dios de tu parentela. Pero algo importante con lo que Dios arranca es decirle, yo soy el Dios de tu papá. Lo más cercano, lo más próximo. Lo que le dirá más atrás será una referencia de, digamos así, de la dinastía. Pero lo primero que Dios le dice es, yo soy el Dios de Amram, de tu papá. Mi papá, ¿sí te recuerdas? ¿Me recuerda que Moisés cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 80. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, 80 años, no se apartará de él. Dice, yo soy el Dios de tu papá. Dice, mi papá. Sí, tu padre. Pero si lo conocí muy poco, ya murió. Su madre también había muerto. Pero lo que hicieron en esos primeros 12 años de vida definió toda la personalidad de Moisés. Digo, soy el Dios de tu papá. ¿Cuántos han nacido en hogares cristianos? ¿O cuántos ya tienen, posiblemente no todos, pero ya tienen familia cristiana? Tienes un padre que ha venido a Cristo, una madre que ha venido a Cristo, y ellos te incitan a ti a que busques del Señor. Hermano, eso es un gran privilegio de parte de Dios. Es una honra
poder, mi amado, ver en familia como un padre, un abuelo, insta a su nieto, insta a su hijo a decir: mi hijo, no se olvide de orar, no se olvide de leer la Biblia, no se olvide de venir a la casa del Señor. En algún momento todo eso que tú hoy por hoy dirás: y tanto que me molesta, tanto que me insiste, es que, mi amado hermano, ellos lo hacen porque sabe que Dios es un Dios que no solamente salva, sino que también es un Dios que puede ministrar nuestras vidas. Y Dios puede usarte de una manera tan grande, tan sublime, hermano, que todo ese esfuerzo que para muchos dicen que no tiene sentido, pero cuando Dios hace el llamado, entonces uno dice: ahora sé por qué Dios me ha estado preparando durante todo este bendito tiempo. En mi vida personal, mi amado hermano, yo jamás me hubiera visto en un altar, jamás de los jamases. Y si acaso en algo servirle al Señor, no como pastor, eso te lo aseguro. Jamás como pastor. Lo mío sí, es verdad, era la enseñanza. Lo mío era al inicio. Yo pasé por muchas etapas en mi vida. En el ámbito espiritual. Y en la primera que yo, mi amado hermano, me identifiqué fue en el evangelismo. Me encantaba el evangelismo. Era lo que me privaba. Y yo se lo he contado a usted, mi amado, que en mis primeros años de cristiano, si algo yo hacía era irme a los hospitales. Esto usted ya lo sabe, yo ya se lo he contado muchas veces. Me encantaba acompañar a misioneros que la gente me direccionaba. Yo no los buscaba, yo no andaba en el aeropuerto con un papel diciendo soy guía. Soy guía de misioneros. No. Los hermanos me decían: fulano, si a él le gusta esta parte. Y la gente me llamaba y me delegaban a los misioneros. Porque me encantaba el evangelismo. Luego de aquello, mi amado, los hospitales fueron mi pasión. Muchos años estuve en los hospitales. Luego de allí me mandaron a una tarima como evangelista público. Sí, eran los tiempos, yo muchacho, donde Gigi Ávila estaba en todo su apogeo. Yo también gritaba: Cristo viene. Claro que sí. Y lo creo, mi amado, a la fecha. Cristo va a venir. Pero debe de hallarnos velando, trabajando y honrando el llamado que Dios nos ha hecho. Amado, y esa transición luego cambiaría en la faceta propiamente de la enseñanza. Todo tuvo su tiempo, obviamente, en mi vida. Y terminando, no digo que hasta aquí al pastorado llega todo. Yo no sé qué tenga el Señor de aquí más adelante. Pero, mi amado, no importa qué hagamos. Si Dios nos llamó, mi amado, honremos el llamado. De todo corazón. Pregúnteme a solas, porque aquí me tiraría toda la noche. Pregúnteme a solas: ¿cuántas veces metí la pata? ¿Cuántas veces caí, resbalé, tropecé, me equivoqué? Pregúnteme y yo le puedo contestar así abiertamente: yo ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Le he fallado mucho al Señor. Yo sé que hay mucha gente que posiblemente idealiza al pastor, idealiza el liderazgo. Mi amado, los que estamos al frente somos los que más nos equivocamos a la hora de servir al Señor. Es por el grado de la misma responsabilidad lo que nos hace cometer todavía muchos más errores que los demás. Porque no es ni fácil ni sencillo. Yo quisiera lidiar con sillas, equipos, lámparas, cortinas, madera, pero lidiar con vidas es una complejidad tremenda. Es terrible lidiar con vidas. Y eso a uno lo hace equivocar. Porque usted puede, mire, la misma palabra o el mismo trato que yo le pueda dar a una persona, si le aplico la misma fórmula a otra, la otra la toma para mal. ¿Por qué? Porque él vino totalmente, y disculpando la expresión, vino totalmente descompuesto. No iba a usar una palabra más grotesca. Casi digo podrido, pero no, descompuesto nomás. Él vino más descompuesto. Y lo que yo le dije acá y me lo tomó con una sonrisa, el de acá
me frunce el ceño y me dice, usted no es pastor, usted no tiene misericordia. Digo, pero si el de acá me dijo, pastor, usted tiene el corazón de Dios. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? Y las palabras fueron la misma y la actitud fue también la misma. Pero tratar con vidas, mi amado hermano, no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Pero sin embargo, mi amado hermano, Dios sabía lo mucho que Moisés le fallaría. Él sabía, mi amado hermano, todos los errores que Moisés cometería a partir del mismo momento en que Dios le diría, contigo es que voy a hacer la cosa. De entrada, mi amado hermano, porque Moisés comienza a fallar de entrada. En el versículo número 6 dice el Señor, yo soy el Dios de tu padre. Y me encanta porque primero lo personaliza de una manera muy, pero muy cercana. Tu papá, Amram, el que te enseñó. ¿Te acuerdas de ese viejito que te enseñó? Dijo, sí, a Moisés de los 80 años lo llevaron a la edad de 8. Mi padre, Dios me dijo, mi padre me dijo que había el Dios de Israel. ¿Eres tú? Sí, yo soy el Dios de tu papá. Y me encanta por la escala que hace, como cuando viene un avión, antes de llegar al puerto, al aeropuerto final, va haciendo escala. Y lo primero que le dice allí en el versículo 6 es, yo soy el Dios de Abraham. Cuando uno va al libro del Génesis, si me acompaña rapidito, cuando Dios por primera vez se le aparece a Isaac, en Génesis 26, verso 24, cuando se le aparece al hijo de la promesa, Isaac, capítulo 26, verso 24, mira cómo Dios va a ir sumando. Y eso me llama muchísimo la atención porque eso hace de Dios un Dios personal. Génesis 26, verso 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu papá, de Abraham tu padre. ¿Lo tiene? Eso se lo dice ¿a quién? ¿A quién se lo dice? A Isaac. Cuando Dios comienza a tratar con Jacob, Génesis 28, verso 13, dice el texto, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Ya lo aumentó uno. ¿Me entiende? Y cuando avanzamos, mi amado hermano, obviamente ya al tiempo de Moisés van los tres. El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. ¿Qué es lo que Dios quiere resaltar? No importa los tiempos ni las edades. Cuando Dios establece un vínculo con un descendiente en el cual Él quiere depositar su gracia, mi amado, el Dios de ellos se hace tu Dios. Tu Dios. No le dijo en ese sentido, mire, yo soy el Dios de, no lo sé, el Dios de Caín, el Dios de Abel. No. Se lo hizo a raíz de ¿qué? De la promesa dada. Y Dios le había prometido desde Abraham que el pueblo sería libertado. Y que el pueblo sería honrado, dándole una tierra que fluiría leche y miel. Solo Abraham le da esa promesa. No se la dio de pronto a Abel. No se la dio a Adán. ¿Se la dio a quién? A Abraham. Y recuerda que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres descendiente directo de Abraham. Por la fe, eres descendiente directo de Abraham. Ahora, si tu condición espiritual ahora está empobrecida, encárgate de eso. Restituye en Dios, mi amado hermano, tu condición. Lo puedes hacer. ¿Y sabes por qué? Porque tienes a Cristo para volver a tener el estado original de las cosas.
Cristo te puede volver al estado original, al estado inicial, en el cual Dios, mi amado, te quiere obviamente en ese punto para poder usarte. Pero claro, tienes que volver a los pies de Cristo. El plan de Dios no va a variar, va a continuar. Si te lo juró a ti, va a continuar contigo. Y si has hecho algo para malograr aquello, tenemos a Cristo, dice la Biblia. ¿O no? Abogado tenemos, nos dice la Escritura, para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Cristo Jesús, para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. No te compliques mucho la vida. Confiesa tu pecado, apártate de él y entras en la vereda otra vez. Amén. Si acaso avergonzado estás al frente, pides perdón, te apartas del pecado, cruza la calle y el Señor te dice, aquí estoy. Y te dirá, ¿en qué nos quedamos? Se lo dijo a Pedro luego de haberlo negado. Mira que Pedro, una vez que negó a Jesús, si bien es cierto, hubo una mezcla de remordimiento y arrepentimiento, su obrar, ojo, su obrar difería con su genuinidad de arrepentimiento. ¿Por qué digo su obrar? Porque su obrar ya no estaba con los discípulos. Él se había vuelto a las redes. ¿O no? Sí. Pedro se había vuelto a las redes. Había ido nuevamente al mar de Galilea y ahora había cogido algo que el Señor le dijo que abandone por completo. Mi amado, él había vuelto a la barca y había vuelto a las redes y ahora estaba bogando mar adentro. Y allí él otra vez, como todo hombre fracasado por la desilusión de haberle fallado al Señor, volverá a batallar con los peces. Volverá a sufrir escasez. Y el Señor de a la distancia desde la orilla le dirá, tira la red al otro lado, le dirá. Tírala a la distancia. Y sacará otra vez la llenura. La Biblia dice que Pedro reconoció a Jesús y dice que no aguantó. Se tiró al agua. Y a pulso a la playa. ¿Sabe lo precioso de esta historia? Es cómo lo recibe Jesús. Mira, él llega a la playa. Yo me imagino que en el trayecto dirá, ¿y ahora qué me dirá el maestro? De seguro, diría cualquiera como penitencia, 50 Padre Nuestro, 50 Ave María y unos 10 rosarios. Amado, cuando él toca playa, el Señor está sentado, ha puesto a asar unos peces y allí le tiene unos panes sin levadura posiblemente. Y lo primero que hace es sentarse con él y comer con él. Y lo más curioso de todo esto es que jamás le toca el tema. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor perdona, perdona bien. No es como la esposa que le perdonó al marido y en la primera pelea que tiene, se lo saca del baúl de los recuerdos y le dice, mira, tú me hiciste el año pasado en el mes de agosto, el 25, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y tú, pero si ya me perdonaste. No, aquí esto hay que sacarlo. Y pum, se lo restregas así, como torta en cara. Y el Señor, mi amado hermano, comparte, come con él. Me imagino que como todo ser humano, acongojado por haberle fallado, mi amado, Pedro debió haber estado mudo y como con cara de yo no fui, mirando al suelo y comiendo de a poco. Y allí vienen las palabras como un bálsamo de Jesús a Pedro, diciéndole, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Wow, yo no sé, pero ¿qué hubiera dicho usted en el primer encuentro con Pedro? Luego de haber, la Biblia dice que Pedro blasfemó el nombre de Jesús, lo maldijo. Textualmente, lo maldijo. Las palabras en los evangelios se quedan cortas.
y no manifiestan las palabras de maldición que dijo Pedro en contra de Jesús. Lo maldijo. No sé, mi amado, de pronto dijo un palabrón y dijo, de ese hijo de tal, jamás en mi vida lo he conocido. Lo maldijo. Se oye un poquito grotesco al oído, pero es así. Dijo palabras de maldición. Exacto. ¿Qué habrá contenido ese paquete de palabras, mi amado? Debió haber sido algo, pero gracias a la gracia de Jesús, Él dijo, del Hijo del Hombre pueden hablar lo que les dé la gana. Porque si alguna maldición hay contra mí, todo les será perdonado a los hombres. Diría cualquiera, eso es de esperarse de un no creyente. No, no, eso vino en este caso vino de un apóstol de Cristo. Porque cuando sopesó entre Jesús y su vida, Él dijo, mi vida, guardo mi pellejo, la fe ahorita no me sirve para nada. Mi amado, y lo primero que Jesús le dijo es, ¿me amas, Pedro? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, oye, Pedrito, te portaste turro, ¿no? ¿Cómo me vas a negar en medio de tanto? Y lo peor de todo, yo te dije que me ibas a negar, ¿te acuerdas? Cualquiera de nosotros hubiera, ¿verdad? Le hubiera ardido en el alma, hubiera dicho, oye, ¿y no que ibas a quedarte hasta el último? ¿Que ibas a morir por mí, me decías? Jesús se guarda todos los reproches, absolutamente todos. Y a diferencia de lo que él quería oír, mi amado, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? El Señor se identifica con Moisés y le dice, yo soy el papá de tu papá, o el Dios de tu papá, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando él escucha esto, la reacción es inmediata. Versículo número 6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Digo yo, esto, mi amado hermano, era lo que Dios estaba buscando. Esto. Que haya una plena convicción y reconocimiento de quién era el que lo estaba llamando por su nombre. Todo llamado de Dios debe venir de un corazón reverente, de un corazón que ha sabido reconocer quién es el Dios que lo está queriendo usar. Si tú no tienes presente un verdadero corazón contrito, un verdadero corazón, mi amado, sujeto o sometido a reverencia, mi amado, no podrás valorizar lo que Dios quiere depositar en tus manos. Nosotros nos hemos topado en el liderazgo con palos y piedras en el sentido de que la gente ve el servicio al Señor como cualquier cosa. Y porque lo ven como cualquier cosa lo cogen y lo botan. Lo cogen y lo botan. Como que si esto es como que si esto es naipes. Diríamos, cogen, asumiendo que esto es algo sumamente sagrado. Y mira, hazte cargo de esto. Ya, está chévere. No quiero eso. Así el llamado de Dios. Pero cuando se lo toma con reverencia, no que esto es mi ídolo, pero si Dios me lo da en mis manos, yo digo, Señor, mi vida antepongo, pero que lo que tú me diste no se pierda. Métanse conmigo, pero no con el llamado que Dios me ha dado, porque es sublime y no hay puesto en la tierra que se le pueda comparar. Mi amado, cuando Moisés identificó de quién se trataba, que no era un Dios de Egipto, sino que era el santo Dios de su descendencia, entonces dice la Biblia, tuvo miedo de mirar ¿a quién? Tuvo miedo de mirar a Dios. Amado, cuando vamos a la Escritura, acompáñame por favor. Es menester poder
examinar y quiero tomar del mismo Éxodo, pero más adelante, en el capítulo número 33. Éxodo capítulo 33. ¿Lo tiene? Dice el Señor en el versículo 20, dijo más, hablando Dios a Moisés. Mira que él sin saberlo lo hizo. Después obviamente el Señor aclaró esa duda. Dijo, versículo 20, capítulo 33 del Éxodo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mi amado, aquí hay una gran verdad y también hay una gran reflexión. La gran verdad es la que todos conocemos. Dios es santo. Y eso implica obviamente pureza, implica, ¿cómo le podría explicar el nombre si no hay palabra humana para poder exaltar o levantar a Dios? Pero creo que todos reconocemos que Dios es un Dios ni un color se me podría venir a la mente, porque si digo blanco le queda sucio, le queda negro. Dios es una luz sin brillo comparable en la tierra, y el hombre lo opuesto. Pero también, mi amado hermano, ese Dios ha deseado en su alma querer trabajar con los hombres. Ese Dios, mi amado hermano, se ha encaprichado para poder trabajar con esto que es todo lo opuesto a lo que Él es. Y en su afán, mi amado, nos pide que seamos santos. Nunca en la tierra alcancemos la santidad del sublime, pero el Señor desea que lo intentemos. Desea que lo intentemos. Y que en nuestra desesperación de querer serlo, en esas condiciones, le sirvamos. Es verdad, debemos ser santos para servir. Eso es indudable. Debemos de serlo. Pero mi amado, aun cuando no lo logremos en su máximo esplendor, muramos en el intento. Amén. Diría una madre, de pronto conversando con alguien en su humanidad y en su impotencia: mira, yo perdí a mi hijo, pero yo intenté salvarlo por todos los medios. Por lo menos una madre diría a mí que yo no lo hice todo por él, pero murió. Pero me quedo tranquilo al saber de que lo intenté absolutamente todo para darle un día más de vida junto a mí. Eso dirá una madre por un hijo. ¿Cuánto Dios no anhelaría que digamos lo mismo, no por un hijo, por el más que es, el más sublime que un hijo? Mi amado, ¿cuántos han intentado ser santos? ¿Te resultó fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? Yo te voy a dar un secreto. ¿Por qué nos resulta tan difícil ser santos? Y claro, como fracasamos, nos decepcionamos tanto que ya después ni lo intentamos, porque nos resulta difícil serlo. Te voy a dar un secreto, y la primera parte de este secreto es muy sencillo. Es algo que tú debes de entender. El hombre no se puede santificar a sí mismo. Quiero que entiendas esto. Tú no te puedes santificar a ti mismo. Solo se puede ser santo cuando el santificador te santifica.
Toca madera. Por eso la gente, cuando lo intenta y al fracasar, colapsa y dice, me frustro, no puedo. Y como no puedo, entonces ya me muero puerco, me voy sucio. Vivo en la porquería. Del pecado me refiero. Mi amado, si tú buscas la santidad a través de aquel que ha dicho que puede santificarnos, entonces la santidad comienza a manifestarse en tu vida. Si yo lo hago con mis propias fuerzas, es como que yo diga, no voy a mentir, 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 no voy a mentir. Y me preguntan, oye, ¿qué hora es? Y son las 3, son las 5, no voy a mentir, no voy a mentir. Yo voy a mentir. Pero si mi ancla de santidad no soy yo, sino aquel que ha dicho que Él es santo, y le doy a Él la labor de transformación para la santificación, mi amado, solo el Espíritu de Dios puede santificar al hombre. Si lo haces tú, tu santidad durará lo que durará una mañana, hablando en términos general, ¿no? Así, hablando alegóricamente. Durará un tiempito, durará unos días, durará de pronto, como suele pasar en los cultos donde Dios derrama su misericordia y te ministra. A ver, seamos honestos, metiendo la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo te dura esos cultos maravillosos cuando Dios te da? ¿Cuánto tiempo te dura el gozo? Unos 8 días. Y eso para los que lo recuerdan, ¿no? Cada día, ay, el Señor ministró el domingo, dicen el lunes, ay, qué lindo que ministró el domingo. El martes dice, ay, sí, el Señor ministró el domingo. Sí, me acuerdo. El miércoles, sí, el Señor ministró. ¿Qué día ministró el Señor? El domingo. Ah, sí, el domingo. El jueves. ¿Cuándo volverá a ministrar el Señor? Así nos dura la santidad. Mi amado, esperando que Dios haga algo para santificarnos. Mi amado, uno puede lograr permanecer en la santidad cuando se ancla en el que santifica. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Tú debes de entender que cuando Jesús dijo, y le dijo a Pedro, mira, yo no te puedo decir quién se va a sentar ni a la derecha ni a la izquierda de mi Padre, pero lo que sí te puedo decir es que con el mismo bautismo que yo fui bautizado, tú vas a ser bautizado. Y él dijo, ¿de verdad? Sí. Como que Jesús le dijo, eso es lo que te debería de interesar. Eso. Tener al que yo tengo y que me da todo este poder y esta autoridad y esta santidad. Eso es lo que tú necesitas. En la iglesia de la Flor de Bastión dimos un tema que aquí yo no lo di y nunca lo he dado. Acerca de quién es el Espíritu Santo. Unos hermanos fueron de aquí para allá y se gozaron, creo, con toda la iglesia. Nunca lo he dado. Hablando de quién es el Espíritu Santo. Yo sé que esto casi como que no viene mucho al tema, pero cuando yo me meto en este capítulo 3 y veo a un Moisés puesto de rodillas, cubriendo su rostro, me recuerdo de las mismas directrices que dio el mismo Señor cuando dijo, cuando hagan mi arca, cuando hagan el arca del testimonio, asegúrense de que los ángeles que van a poner allí, que eran la tapa del propiciatorio o la cubierta, cubran sus rostros con las alas, para que no me vean. Todo esto era algo figurado, obviamente. Ni aún, porque mira que esto es una réplica de lo que hay ahí arriba en el cielo, ni aún los ángeles de Dios, que son seres divinos y espirituales, mi amado, cubren sus rostros delante del Dios Santo. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con las otras 2 están allí en el aire.
Parece imposible ser santo. Mi amado, pero Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. El Espíritu de Dios puede hacerte nacer de nuevo. Estoy obviamente transliterando. Él puede hacerte nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es. Si tú dices, yo voy a arreglar mi vida, hermano, va a ver cómo ya voy a dejar de fumar, voy a dejar de esto. Sí, te durará un poco. En la primera fiesta que te inviten volverás a bailar. Te lo aseguro. Yo te lo aseguro. Me recuerdo tanto los primeros años de la vida cristiana de mi padre. Sí, a toda invitación que iba, venían los amigos, le traían el puro, ya era purero. Y como venían los yuntas de antes, mi mamá, que ella sí guardó siempre la línea, decía, Adriano, le decía, cuidado, te vas a poner a tomar, mira que estás yendo a la iglesia. No, tranquila, que yo no. Era como que le decían, llega y toma. Y mi mamá bravísima venía a veces acompañando. Tu padre otra vez tomó, ya que no guarda el testimonio. Y ya, mi hija, ya. Yo me asombro el cambio que ha hecho mi Dios en la vida de mi padre. Me asombro. Cuando usted habla con él, usted, digamos así, que se queda así. Todo es Biblia. Ya en todo mete a Dios. Si está comiendo, así, y gracias a Dios porque el Señor ha preparado. Si alguien cumple años, gracias a Dios, la familia y el Señor, y hay que orar, y que dice la Biblia, y dice esto. Paulito, ¿tú qué opinas? A ver, en el Génesis dice esto, y de ahí y Apocalipsis, y yo mismo me mareo. Y él me pregunta, y me dice, ¿cómo va a ser posible que los pastores no enseñen la palabra? Oiga, mi padre es otro hombre. Es otro hombre. Y vaya que mi padre cometió errores. Y yo le dije, a ustedes no lo saben, a la iglesia de la Flor sí se lo conté, es que allá somos más íntimos. No hace mucho me confesó que tengo una hermana. Otra, pues no. Yo tengo una. Me dijo, tiene una hermana. Me dice, ¿una hermana? Sí. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Cómo que no sabe? Le digo. Sí, tengo una hermana. Mi madre, que es buena cristiana, y mi padre, que lo es ahora también, le dice, bueno, eso quedó en el ayer. Ahora las cosas viejas pasaron y el Señor las ha hecho todas nuevas. Y esa obra es del Espíritu Santo, amados hermanos. Aleluya, gloria sea al Señor. Luego de esto, ¿cómo Dios podrá ingresar en el corazón de Moisés? Obviamente que lo vamos a ver, pero no ahora. La comisión todavía no ha sido dada, pero la comisión Moisés la va a recibir. Y ese será el tema para el próximo día sábado. La comisión encomendada para un siervo de Dios. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, son textos como estos que nos